Hola querida familia de Chapel, bueno, te invitamos a ver esta prédica en la cual el Señor ha hablado a nuestra iglesia por medio de la vida de Ezequías. Ezequías tomó la decisión de seguir al Señor, el Señor le prosperó en todo, pero cuando todo iba bien, el enemigo acampó a su alrededor para atacarle, para destruirle, para desanimarle. Pero Ezequías tomó una decisión que fue vital, tomarse de la mano de Dios, hacer su voluntad y encaminar su vida y la de su pueblo a lo que Dios quería para su vida. Muchas veces eso significa tomar decisiones difíciles, pero nada es más vital que hacer la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Finalmente Ezequías tuvo éxito en todo, pero porque se tomó de la mano del Señor. Te invito a que te quedes de este tiempo, puedas ver lo que el Señor habla a tu vida y a mi vida y puedas seguir visitando nuestras redes y nuestros canales y de esa manera estar atento a lo que nosotros hacemos cada día domingo. Que Dios te bendiga. ¿Cómo podrías recordar y decir que es nuestra vida cristiana en general? ¿Cómo han sido los inicios de nuestra vida cristiana? Si haces un recuento de cómo nosotros empezamos, tú podrás ver que nuestra vida cristiana en un inicio tuvo probablemente algunos desafíos, ¿no es cierto? Nosotros podemos haber llegado a los caminos de Dios de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, con diferentes situaciones. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y que tiene que ver con el reflejo de la vida de muchos personajes en el Señor. Uno de ellos, por ejemplo, fue la vida de David. David, cuando fue profetizada sobre su vida, él en ese momento no es que entró inmediatamente en el propósito de Dios o lo que quería Dios para su vida, sino que esto tomó un tiempo. Lo mismo fue la vida de Salomón. A Salomón le habían profetizado que él iba a ser el rey de Israel, pero tuvo algunos encuentros con sus hermanos que querían usurpar su puesto. ¿Qué tal la vida de Job, por ejemplo? Recuerden que Job había sido prosperado en gran manera en sus inicios, pero después tuvo que sobrellevar algunas batallas antes de que el Señor cumpla también con el propósito de él. ¿Y qué hay de la vida de Pedro, que también vamos a comentar más adelante? Pedro fue lo mismo. Pedro tuvo un tiempo con el Señor. En ese tiempo hubo tiempo de entrenamiento, hubo tiempo de profecía, pero también Pedro, su vida también fue retada, desafiada. Pedro tuvo que primero negarle al Señor antes de entrar en el propósito que el Señor tenía para su vida. Hoy voy a compartir la vida de uno de estos personajes que decidió seguirle al Señor, que decidió aferrarse a la palabra del Señor y que decidió enrumbar no solamente su vida, sino la vida de su pueblo a lo que Dios quería para él y para su familia y para su pueblo. Esta es la vida de Ezequías. A esta prédica que yo les voy a dar el día de hoy, la he titulado Obstruir las fuentes, proteger su propósito. En realidad me tomó algún tiempo definir el título, porque decía que en realidad es extraño mencionar que tengamos nosotros muchas veces que obstruir una fuente para proteger el propósito de Dios para nuestra vida. Pero relatándoles un poco acerca de la vida de Ezequías, ¿qué es lo que sucedía? Ezequías era uno de los reyes que sucedió al reinado de David. Después de David vinieron algunos reyes, entre ellos algunos reyes muy malvados. Acá, y el anterior rey de Ezequías se llamaba Asa. Muchos de ellos hicieron lo malo a los ojos del Señor. David y Salomón habían caminado el rumbo del reino de su reino hacia el Señor, hacia la voluntad del Señor. Pero a partir de los hijos de Salomón, eso se interrumpió y eso trajo mucho dolor a la vida de su pueblo. Así sucedió hasta el reinado de Asa, que era padre de Ezequías. Pero Ezequías, dice la palabra, que decidió hacer lo contrario. Es decir, decidió poner en orden su casa, decidió seguir los caminos del Señor. Y la primera parte yo quiero que te fijes qué es lo que hizo Ezequías, precisamente para volver a su pueblo a los caminos de los cuales nunca se habían tenido que retirar.
Es decir, que lo que hizo es encaminar nuevamente al pueblo y que el pueblo se entregue al Señor. Lo primero que hizo Ezequías, dice la palabra, es que restauró su casa. Y miren lo que dice en 2 de Crónicas 29:3. Dice: el primer año reabrió las puertas del templo del Señor. ¿Y qué las hizo? Las reparó. Entonces, si nosotros vemos la imagen anterior, lo primero que muchas veces tenemos que hacer en nuestra vida cristiana es restaurar nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Eso es una buena pregunta. Como bien se señala Piedacita, nuestra casa es nuestro corazón. Es lo primero que nosotros tenemos que restaurar. Y para quienes tenemos familia, nosotros tenemos que hacer lo que estamos viendo en las imágenes. La palabra de Dios dice que reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Y como nosotros estábamos viendo, cuando nosotros tenemos que restaurar algo de nuestra casa, ¿qué es lo primero que tenemos que sacar de la casa? Muchas veces tenemos que sacar aquellas cosas que no corresponden que estén en la casa. Has visto que cuando te haces una mudanza, muchas veces dices: yo no sé por qué he guardado tantas cosas aquí en mi casa, ¿no es cierto? O a veces a final del año decides hacer una limpieza del closet. Hay muchas cosas que ya no usas, muchas cosas que ya no sirven, muchas cosas que ya no te quedan. Eso es lo que hizo Ezequías en lo primero. No solo que restauró las puertas, la palabra de Dios dice que retiró todos los ídolos que estaban dentro de su casa. ¿Cuáles son esos ídolos que tú tuviste que retirar de tu vida para seguir al Señor? Recuerden que una manera de poder entender lo que es un ídolo es todo aquello que te aparta de la relación con el Señor. Entonces tuvo que limpiar su casa, restaurar su casa. Segundo, hizo de Dios su prioridad. El problema, como vemos en la imagen, es que el pueblo le había dado la espalda al Señor. Como vemos nosotros ahí, dice lo siguiente: nuestros antepasados abandonaron al Señor, le dieron la espalda. Una de las cosas que tuvo que hacer Ezequías, una vez que empezó a restaurar su casa, a restaurar su templo, empezó a hacer de Dios su prioridad. El pueblo, todos sus antepasados, lo que habían hecho es eso, era darle la espalda al Señor y seguir por otro camino. Lo que Ezequías decidió hacer y lo que seguramente tú estás decidiendo hacer, y nosotros, muchos de nosotros hicimos en el pasado, es ya no darle más la espalda al Señor, sino que todo lo contrario, lo que nosotros hicimos es hacer de Dios nuestra prioridad. Entonces, recuerden, lo primero, restauró su casa, quitó todo lo que le alejaba de tener una relación con Dios, de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es eso que tú y yo tenemos nosotros que dejar para restaurar nuestra casa? Segundo, eso no lo vamos a poder hacer solos. Tenemos que hacer de Dios nuestra prioridad. Eso es lo siguiente que hizo. Dejó de darle la espalda y empezó a verle a Dios cara a cara. Lo siguiente que hizo es que tomó rumbo, es decir, tomó el timón de su propio barco. La palabra de Dios dice que obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado. El pueblo se había desviado. Los gringos tienen una frase que está muy relacionada a la imagen que les estoy mencionando. Dice que muchas veces nosotros tenemos que, en nuestra vida, enderezar el barco. El barco se había desviado, había tomado rumbos que habían traído mucho dolor. Gran parte del pueblo, por haberse alejado del Señor, fue atacada y fue tomada por prisionera. Se volvieron esclavos de los reinos que estaban a su alrededor. Uno de esos reinos era el reino de Asiria. Después vino el reino de Babilonia. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que o enderezaba el barco o tomaba el timón, o el pueblo seguía en el camino a la perdición. Entonces, mira, de igual manera, ¿qué tuvimos nosotros que hacer en nuestro caminar con Cristo? Enderezar nuestro barco, enrumbar nuevamente nuestra vida, tomar el timón. El problema es que nosotros hemos tenido que enfrentar distintos desafíos y muchos dolores. ¿Pero por qué? Porque hemos quitado nuestras manos del timón. Hemos elegido o elegimos tomar un camino distinto a lo que el Señor quería para nuestra vida.
Lo siguiente que hizo Ezequías es reconocer que todo lo que ellos tenían, que todo lo que ellos conseguían era obra del Señor. Mira lo que dice aquí: ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración al Señor. Una vez que restauró las puertas, una vez que dejó de darle la espalda al Señor, una vez que enderezó su barco, reconoció que todo lo que él tenía venía del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o hicimos hace un momento cuando estuvimos en este tiempo de alabanza y de adoración? ¿Qué estamos haciendo en los momentos de alabanza y de adoración? Reconocer que todo es obra del Señor. Por eso tú y yo le alabamos. Por eso, haciendo un paréntesis, es tan importante llegar puntualmente a las 10 de la mañana para orar y alabar al Señor. Recuerda que la alabanza y la adoración no es que le ponemos un tiempo para que tú llegues más tarde a la prédica, no. Lo que nosotros buscamos es eso, reconocer la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Qué regalo le podemos dar al Señor para agradarle al Señor? Un buen vestido, una buena computadora, el último iPhone. No le podemos dar nada, todo le pertenece. Y toda la creación que tú ves es hermosa y todo eso lo ha hecho el Señor. Pero hay algo que tú y yo sí le podemos dar: nuestra alabanza y nuestra adoración, que va más allá de tu habilidad o mi habilidad de cantar. Yo no tengo obviamente el don del canto. De hecho, muchas veces les veo que me regresan a ver con cara de bájale el volumen. No sé si se ríe Rodrigo todavía, que gracias a Dios le tengo al Señor, si no uno se desanimaría, ¿no es cierto? No, pero es así, porque no tiene nada que ver con tu habilidad de cantar, tiene que ver con la disposición de tu corazón. Y eso es lo que hizo Ezequías. Le hizo al pueblo que nuevamente entre en tiempos de alabanza y de adoración. Luego encaminó a su pueblo, es decir, que él reconoció que solo y solamente con los sacerdotes y los levitas no iba a sacar adelante a todo el pueblo, sino que él lo que hizo es dictar un edicto y envió mensajeros por todas las ciudades de Judá para que el pueblo se rinda al Señor. Y mira, esto es hermoso porque dice: le dio al pueblo un solo corazón para obedecer la palabra de Dios. Pero sabes, en el camino los mensajeros fueron a ciertas ciudades, y la palabra dice que en ciertas ciudades se burlaban de los mensajeros. Alce la mano el que alguna vez sintió que alguien se le burlaba cuando empezó a entrar en los caminos del Señor. Yo creo que eso a muchos nos ha pasado, ¿no es cierto? A muchos nos ha pasado. Muchos hemos participado en un inicio de esa burla. ¿Sí? Yo recuerdo, mi hermano estaba en los caminos del Señor, yo no. Me subo al auto de mi hermano y estaban canciones de alabanza y de adoración. Entonces yo entre mí decía: ¿qué está escuchando mi hermano? Después, un tiempo hice un viaje con mi hermano y recuerdo haberle molestado mucho por escuchar este tipo de música en su vehículo. Es decir, que yo estuve un tiempo del lado de los que se burlaban. Y después me pasó también a mí lo mismo, que también al encaminar mi vida en el Señor, muchas veces el enemigo utiliza esto ¿para qué? Para desanimarte. Pero ahí no quedó. Los mensajeros no se detuvieron, los mensajeros siguieron. Y dice que en cambio mucho pueblo decidió hacerle caso a Ezequías, y de ese pueblo se hizo a un solo corazón para obedecer la palabra de Dios. Recordemos lo que nosotros hemos venido compartiendo en todo este tiempo. Una casa dividida contra sí misma se desintegra, ¿no es cierto? Qué importante es que en nuestro hogar todos nosotros caminemos ¿en qué? En un solo corazón, porque si no el tránsito va a ser difícil. Pero en cambio lo que hizo Ezequías fue encaminar su pueblo hacia lo que él buscaba, hacia lo que él creía, y en este caso era el Señor. Finalmente, luego de todo esto que hizo Ezequías, ¿cuál fue el resultado? Dios prosperó su camino. La palabra de Dios dice lo siguiente: miren, Ezequías hizo lo agradable y bueno a los ojos del Señor. Ezequías buscó a Dios de todo corazón, y como resultado, ¿qué dice ahí? Tuvo mucho éxito. Como resultado tuvo mucho éxito. Cuando tú encaminas tu vida a la senda del Señor, ¿cuál es el resultado de eso? Mucho éxito. ¿Y qué tipo de éxito nosotros alcanzamos?
una paz que sobrepasa todo entendimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Empiezas a mejorar tu relación, empiezas a sentirte mejor contigo mismo o contigo misma, ¿no es cierto? El corazón de los hijos se vuelve al de los padres, el de los padres se vuelve al de los hijos. Tal vez estás pasando por un desafío de distinta índole, pero empiezas a confiar que el Señor te va a sacar adelante. Tu hogar, de lo que vivía lleno de pleitos, empieza a vivir en armonía, en comunión, como dice la palabra, en koinonía, es decir, en unidad. Empieza a haber gente a tu alrededor que te dice: estoy orando por ti, y te sientes ¿qué? Respaldado. El Señor no te deja solo. ¿En qué momento hablé yo de dinero? ¿En qué momento he hablado ahora de bienes materiales? Claro que el Señor también te prospera de esa manera, pero esta prosperidad es una prosperidad eterna a la que yo estoy hablando. ¿Y qué dice la palabra? Ezequías tomó una decisión: enrumbar su vida y la vida de su pueblo hacia lo que Dios quería, y como resultado dice que tuvo mucho éxito, pero se entregó de todo corazón. Ahora, muchos de nosotros hemos pasado por eso y hemos recibido esa bendición, la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos experimentado ya esto que significa el tener éxito en el Señor. Ahora, nuestra vida cristiana no termina ahí. ¿Y por qué no termina ahí? Porque lastimosamente tenemos un enemigo que está buscando a quien devorar todo el tiempo. Y ese enemigo, ¿a quién le va a buscar? Le va a buscar a aquellos que están precisamente enrumbando su vida en lo que quiere Dios para tu vida y para mi vida. Y ese fue el caso de Ezequías. Entonces, en esta primera parte hemos visto qué es lo que hace el Señor en tu vida y mi vida cada vez que nosotros nos acercamos al Señor. Ezequías tomó todas estas decisiones y como resultado tuvo éxito. Ahora, esta imagen me encantó. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ya estamos encaminando nuestra vida? Sucede que de pronto el enemigo empieza a acampar afuera de tu casa. La palabra de Dios en el versículo, en 2 de Crónicas, capítulo 32, dice que Ezequías se enteró que el rey de Asiria empezó a acampar alrededor de los diferentes pueblos que estaban a su alrededor. ¿Qué es lo que sucedió? Como resultado se enteró que había conquistado a alguno de esos pueblos, y el rey Sennacherib envía una carta para decirle que el siguiente pueblo que iba a ser atacado era el pueblo de ellos, el pueblo de Judá. Entonces, aquí vemos esta historia de la vida de Pedro. Pedro en Lucas capítulo 22 versículos 30 al 35, la palabra de Dios dice que Jesús estaba con sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos y a Pedro: Satanás ha pedido que ustedes sean zarandeados. Y se dirige a Pedro y le dice: pero yo he pedido para que la fe a ti no te falle y tú puedas cumplir el propósito que tengo yo para tu vida. Pedro, en lo impulsivo que era, le dice: yo, fallarte, yo me voy preso contigo y hasta voy a morir por ti. Y enseguida le dice que antes de que cante el gallo 3 veces él le habrá negado, y eso fue lo que sucedió. Mira, la vida de Pedro había cambiado, había pasado ya 3 años con el Señor. De seguro ya no era tan temperamental como fue en sus inicios, pero todavía seguía siendo temperamental. Y esta es una imagen que el Señor ha traído hoy para ustedes y para mí. Yo decía, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Ezequías y en este caso en la vida de Pedro? Es como cruzar un umbral, ¿no es cierto? Es decir, yo ya estoy enrumbado en la senda del Señor y ahora tengo que cruzar esa puerta. Y voy a cruzar esa puerta y cumplir el propósito de Dios para mi vida. Eso era lo que tenía que hacer Pedro. A Pedro le faltaba cruzar el umbral. Para los chicos, para los jóvenes, son sus sueños. Son los sueños que Dios ha puesto para tu vida. Es el propósito de Dios para tu vida. Pero el Señor lo que te está diciendo es:
tienes que cruzar el umbral, pero para cruzar el umbral hay un desafío, porque Satanás sabes que si tú y yo cruzamos el umbral, nos perdió, y nosotros vamos a empezar a ganar almas para Cristo, a hacer el propósito de Dios para su vida. A Ezequías todo le iba bien, nada hacía mal, todo tenía éxito, no se peleaba con nadie, y de pronto le llega una carta y le dice: te voy a atacar. Me imagino que Ezequías le debe haber respondido: pero ¿y ahora yo qué hice? ¿No es cierto? No era él, era el enemigo que en este momento lo que quería era tomar su vida. Ahora, de esta porción de la palabra que ustedes pueden leer, 2 Crónicas 29, desde el 29 hasta el capítulo 32, tú puedes ver qué es lo que sucede cuando Sennacherib le quiso atacar. Y lo primero que hizo Ezequías fue consultar. En 2 Crónicas 32, en el versículo 3 dice lo siguiente: cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares. ¿Qué es lo primero que hizo Sennacherib? Consultar, ¿no es cierto? Consultar. Dice que consultó con sus funcionarios y con sus consejeros militares. Mira este proverbio, qué hermoso que es. Dice lo siguiente: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la ligera conducen a la pobreza. ¿Cuáles son esos planes bien pensados? No solamente tú tienes que hacer esos planes, tienes que consultar por primero al Señor, es lo más importante. Pero después en el camino vas a necesitar consejeros, vas a necesitar ayuda. Eso es lo hermoso del Señor. El Señor, cuando empezamos en la senda de Él, no estamos solos. Hay gente que nos ayuda a caminar. Eso es lo primero que hizo Ezequías. No se quedó solo. Tú no estás solo en los problemas o los desafíos que tienes que enfrentar. Siempre el Señor va a poner a alguien a tu lado. ¿Para qué? Para que tú puedas consultar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Los planes bien pensados. Por eso es lo primero que hace Ezequías. Lo primero que hace Ezequías es consultar. Por eso en los primeros tiempos, cuando tú estás en los caminos de Dios, es cuando más cerca tienes que estar de una iglesia en el hogar. ¿Por qué? Porque el líder de esa iglesia en el hogar te va a ayudar. Vas a tener muchas inquietudes, vas a tener muchas preguntas. Y lo importante es que tengas personas adecuadas que te guíen. No esas personas que te dicen: sigue nomás adelante, esto es una sola vida, ¿ya? Una cervecita no te va a hacer mal, un vinito no te va a hacer mal, ¿ya? Cuando eso precisamente te está causando problemas en tu casa y en tu hogar, o que alguien te diga: divórciate porque a la final todo el mundo lo hace, o ¿para qué te vas a casar? Firmar un papel no significa nada. No lo hagas porque después quizás en realidad te arrepientes y tienes que elegir a otra persona. Ese camino no te va a llevar a nada bueno. Ezequías, en su sabiduría, consulta con sus consejeros y con sus funcionarios. Lo siguiente que hace es ¿qué? Es tomar una decisión. Mira lo que dice a continuación: y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. ¿Qué dice la palabra? Dice decidieron, ¿no es cierto? La siguiente parte es eso precisamente, tomar la decisión, porque de planes no se consigue nada, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener el gran plan de mejorar mi estado físico a inicios de año, y puedo hacer toda una ruta, buscar guía, buscar rutinas, ¿no es cierto? Cuánto debo trotar, cómo debo... Pero de ahí al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto, Pili? O sea, de lo que yo pueda decidir en hacer ejercicio, ya, a hacerlo hay un trecho muy grande. La diferencia entre el plan y la acción es que una decisión. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Escuchan lo que sus consejeros le dicen y lo siguiente que hacen es tomar acción, es tomar la decisión. ¿Y de qué tomó la decisión? ¿Qué es lo que ellos decidieron? Primero, decidieron bloquear los manantiales. Y dice: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Y esta es la parte medular de lo que yo quería compartir para ustedes el día de hoy. Mira, afuera de las murallas,
Judá tenía un manantial del cual obviamente todo el pueblo se alimentaba, por decirlo así. Bebían el agua, satisfacían su sed, seguramente usaban esa agua también para regar sus cultivos. Ese manantial, ¿qué significaba? Vida, exactamente, vida. Sin embargo, mira lo que dice Ezequías. Dice, ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar agua en abundancia? Entonces, yo meditaba esta semana en esta palabra y reflexionábamos con mi hijo y le decía, ¿cuáles son esos manantiales que tú y yo debemos cegar? Porque debemos cruzar el umbral, pero el enemigo nos está esperando afuera. Ahora, qué extraño tener que cegar un manantial que trae vida a tu vida y a la vida de tus seres queridos. Pero hay una gran verdad. El enemigo está acampando afuera de tu casa. El enemigo estaba afuera de las murallas del reino de Ezequías. Esa es una gran realidad. Ahora, ¿qué significa manantial? Manantial, como bien decían ustedes, significa vida. Es decir, todo aquello que es bueno para tu vida. ¿El trabajo es bueno para tu vida? Claro que sí. El trabajo trae provisión, con eso puedes pagar las pensiones de los estudios de tus hijos, alimentarte y muchas otras cosas más. Claro que sí, pero hay momentos donde el enemigo está acampando afuera de tu casa y es momento de enfilarte. Y quizás el Señor te dice, o me dice David, tapa ese manantial un tiempo porque el enemigo está fuera de tu casa. Entonces necesitas tú planificar correctamente, porque en ningún momento vas a escuchar que alguien aquí o en la palabra te digan deja de trabajar. No es así, pero el enemigo está fuera. Quizás tus hijos están siendo atacados por el enemigo. Quizás empiezas a sentir que tus hijos están perdiendo su rumbo, o tal vez tus hijos están tomando decisiones equivocadas. Tal vez una amistad te preocupa. ¿Alguna vez a ti como padre una amistad solo con verle no te ha gustado? ¿Ya? Muchas veces nos sucede eso. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando? ¿O realmente tus hijos quizás se involucraron en amistades que no son buenas para ellos? Lo que te está diciendo el Señor, mira, cierra el manantial, tapa el manantial. Es hora de dedicar tiempo a tu familia. El manantial es importante. Vamos a ver qué es lo que sucede con el manantial. El manantial trae vida a tu casa. Claro que sí, pero el enemigo está acampando afuera. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Para qué? Para ir hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, muchas veces también ese manantial puede ser tu familia extendida. A veces nosotros dejamos de buscar del Señor, de ir a una iglesia en el hogar, porque suceden muchas cosas a nuestro alrededor. Es que mi familia se reúne todos los días viernes en la noche a jugar cartas y es hermoso pasar con ellos. ¿Trae vida a tu corazón? Claro que sí, es lindo pasar tiempo con mi familia extendida, pero el enemigo está acampando afuera. Entonces tú necesitas tapar ese manantial por un tiempo y dedicar ese tiempo al Señor, porque el enemigo, si tú le dejas solo, el enemigo va a terminar por destruirte. Ese manantial también puede ser alguna disciplina que tú practiques. ¿Sí? Mira, yo soy una persona que me gusta mucho hacer deporte, y el deporte es bueno. Claro que es bueno, el deporte es bueno, pero de pronto me di cuenta que mi deporte me estaba quitando el tiempo de Dios para en mi vida. Empecé a reemplazar el deporte por los tiempos con el Señor. Pero cuando el enemigo está afuera acampando, ¿qué decisión voy a tomar? Claro que es lo que me gusta, claro que es lo que trae vitalidad, claro que también me ayuda a despejar mi mente y tener mayor claridad, claro que sí, pero cuando el enemigo está acampando afuera, yo tengo que tomar la decisión de tapar ese manantial, porque ese manantial me está alejando del propósito de Dios para mi vida. Tus gustos, ¿no es cierto? Muchas veces tus gustos te alejan del propósito de Dios, o tus gustos es como esta imagen que estábamos viendo anteriormente, ¿no es cierto?
Muchas veces las cosas que a nosotros nos gustan, claro que traen vida a nuestra vida, valga la redundancia, pero muchas veces es tiempo de que nosotros tomemos la decisión de bloquear esos manantiales o ciertos gustos. ¿Para qué? Para dedicarnos a trabajar, para dedicarnos a librar esta batalla. Los estudios también pueden ser eso. Mira, hoy en día, ¿cuántas veces uno puede mirar a muchas personas que tienen muchas maestrías, muchos PhDs, muchos títulos, pero ¿a costa de qué? A costa de su familia, a costa de su matrimonio, a costa de la relación, de la relación con los hijos. Nosotros en este tiempo hemos podido evidenciar mucho dolor en los jóvenes, porque los jóvenes o nuestros hijos lo que más les duele es no pasar tiempo con sus padres. Ahora, ¿eso va a traer bendición a tu vida? Claro que sí, solamente que tú tienes muchas veces que hacer correctamente los planes. Pero cuando el enemigo está afuera, ¿qué estás dispuesto a hacer para preservar lo que el Señor te ha dado? Esa es la pregunta que debemos hacer. Luego de esto dice que repararon las secciones caídas de las murallas. Entonces, recuerden que a Ezequías el Señor le estaba prosperando. ¿Cuáles son esas murallas que tú tienes que reparar? Cuando tú construyes una casa por primera vez, todo está perfecto, ¿no es cierto? Pero pasan los años y ¿qué sucede? Hay cosas que tienes que ir reparando, y las reparas para que regresen a estar como estuvieron, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas áreas que quizás ya no están como estaban antes? Tal vez dices, antes yo llegaba puntual a la iglesia, ¿por qué ahora ya no? Antes estaba dedicado a un tiempo de oración, me encantaba alabar, me encantaba adorarle al Señor, ahora ya no. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Enseguida reparó las secciones caídas de la muralla, porque si no el enemigo puede entrar por ese lado. Luego dice que erigieron torres. ¿Y qué significa el erigir torres? Estar alertas. Eso es lo que demanda el Señor. Erigió torres para que haya personas que estén alertas ¿de quién? Del enemigo. Tú y yo debemos estar alerta del enemigo. Debemos levantarnos y reconocer dónde está el enemigo acampando a nuestro alrededor y por qué lado nos puede él atacar. Debemos estar tú y yo vigilantes de las artimañas del enemigo. Luego dice que construyó una segunda muralla, es decir, redobló esfuerzos. Por eso es tiempo quizás donde muchas veces el Señor me dice, David, es suficiente con lo que estás trabajando ahorita, regresa a tu casa, ora, busca del Señor, pasa tiempo con tus hijos, redobla esfuerzos. Si tú sigues dedicando mucho tiempo a eso, el problema es que te vas a alejar de mí, y cuando tú te alejas de mí, el enemigo te tienta y tú puedes caer en esa tentación. Eso es lo que hizo Ezequías, redobló esfuerzos y construyó otro muro. Esas son las decisiones que Ezequías tomó. Luego de esto, ¿qué es lo que esperó Ezequías? Esperó un milagro. Así que cuando el enemigo acampa afuera de tu casa, o está acampando cerca tuyo y sientes aquello, tú tienes que confiar en algo. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. El Señor va a traer provisión de manera milagrosa a tu vida y a mi vida, aun cuando tú quizás tengas que dedicar menos tiempo a tu trabajo. Pero el Señor va a obrar milagrosamente. Vas a hoy tomaste una decisión, ¿no es cierto? ¿Cuál fue esa decisión? Venir a la iglesia y dejar para después el voto, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros vivimos de ese tipo de elecciones. ¿Sabes cuál fue el milagro que hizo Dios con Ezequías y su pueblo? Dice que envió un ángel y destruyó a todo el ejército de Sennacherib. Espera tu milagro. Y finalmente, y con esto quiero terminar, no sé si el diablo puedes pasar por favor. La palabra de Dios dice que finalmente tú y yo tenemos que hacer lo que hizo Ezequías. Y Ezequías, por sobre todas las cosas,
confió en el Señor. Mira lo que dice esta palabra, dice: Ezequías, viendo al pueblo que estaba atemorizado porque Sennacherib estaba acampando alrededor de ellos, les dice lo siguiente: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército. Escuchen esta palabra: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor de nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Ese es el Dios al que tú y yo seguimos, al que tú y yo servimos. Ese es el Dios al cual tú y yo nos aferramos cuando el enemigo está a las puertas atacando nuestra vida, atacando lo que nosotros amamos, lo que nosotros queremos, lo que Él mismo quiere. El problema era que Ezequías había prosperado en todo. Era hora de cruzar el umbral. Cuando tú estás en los caminos del Señor, tienes que esperar que el enemigo te ataque. Pero tú y yo no podemos ser ingenuos. Los planes bien pensados y el arduo trabajo. Seguirle al Señor no demanda de nosotros un arduo trabajo. Claro que sí. Levantarte a las 5 de la mañana para leer su palabra es algo, no es fácil. Seguir un devocional constantemente, desarrollar el hábito, tener disciplina, toma tiempo. Es un trabajo, pero la palabra de Dios dice que los planes bien pensados más el arduo trabajo nos llevan ¿a dónde? A la prosperidad. Y mira esto, pero a continuación dice: pero los atajos tomados a la carrera. ¿Cuáles son los atajos tomados a la carrera? Dice: pero los atajos tomados a la carrera nos llevan a la pobreza. Entonces, de pronto, yo me distraje, no va a pasar nada. Bien están mis hijos. Lo más importante es que yo atiendo sus necesidades físicas. Y de pronto tu hijo toma otro rumbo. Y quizás es un rumbo doloroso. ¿Y ahí qué haces? Ahí sí corres, ¿no es cierto? Ayúdame por favor, Señor. ¿Ya? Viejito, ayúdame con esto. ¿Qué hago con mis hijos? Atajos tomados a la carrera. Pero cuando tú planeas bien y dices: yo no voy a ceder y voy a trabajar en la obra del Señor y voy a esforzarme para vencer al enemigo, la palabra de Dios dice que Él te prospera. Ahora, ¿el Señor pone atajos en tu vida? Claro que sí. Ezequías dice que fue reconocido como un rey que todo lo que hizo a un tiempo mucho menor del que se supone que debía terminar todo. Cuando tú haces tus planes, cuando tú te esfuerzas y le sigues al Señor, el Señor abre puertas milagrosas. Y lo que se supone que debía tomar meses o años, el Señor lo hace en un solo día. Lo que se supone que no debía darse, de pronto se da. Quizás tenías una relación pujante con tu esposa y parecía que eso ya no iba a cambiar, y de la noche a la mañana el Señor obra el milagro. ¿Pero por qué? Porque te has esforzado. Porque el Señor hoy en esta mañana te dice: esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, no te desalientes por el enemigo, porque hay un poder mucho más grande de tu lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son solo más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear las batallas por nosotros. No estamos solos. Y tomados de la mano del Señor, solo un resultado nos espera: el éxito, la prosperidad. Pero está en ti y en mí hacer lo que hizo Ezequías: tomarse de la mano del Señor, planificar bien lo que nosotros debemos hacer, enrumbar nuestra vida en los caminos del Señor, esforzarnos, y el Señor prosperará cada uno de nuestros caminos. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y podemos poner este tiempo en manos del Señor? Si puedes orar conmigo. Quiero pedir que
Si puedas cerrar tus ojos para que nada te distraiga. Y hoy el Señor te hace esta pregunta: ¿cuál es ese manantial que tienes que cerrarlo temporalmente? ¿Cuál es ese manantial que tú tienes que cerrar? Espíritu Santo, te quiero pedir que te manifiestes en cada uno de nuestros corazones y nos muestres lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nos muestres, Espíritu de Dios, cuál es ese manantial que tenemos que cerrar, porque el enemigo está acampando afuera. Espíritu de Dios, muéstranos a qué es lo que nosotros debemos hacer, esa decisión que nosotros debemos tomar para enrumbar nuestra vida y la de los nuestros al camino, a la senda que el Señor quiere para nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que nos des las fuerzas para seguir adelante, que nos des las fuerzas, Señor, para hacer tu voluntad, para que cada uno de los planes que nosotros hagamos esté alineado con tu propósito y no con el nuestro. Hoy te decimos, Señor, que nos vamos a esforzar, con todas nuestras fuerzas para seguir adelante. Tomados de tu mano, Señor, venceremos. Hoy te decimos, Señor, que no claudicaremos y que no permitiremos que el enemigo acampe a nuestro alrededor. Al contrario, Señor, levantaremos muros, erigiremos torres. Nosotros, Señor, mi Dios, seremos como esas saetas, como esos atalayas, Señor, que constantemente oran e interceden para que el enemigo no tenga arte ni parte en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque en medio de estas batallas no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para ver que hay una multitud de ángeles, arcángeles y querubines que están junto a nosotros librando la batalla, porque tú nos amas, porque tú nos sostienes, porque tú nos levantas. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en obra y en acción lo que hemos escuchado el día de hoy. Bendecimos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.